Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Martín. Hermanos, es un gran placer, un gran privilegio estar aquí delante del Señor y delante de todos ustedes. Les pido por favor si podemos abrir juntos nuestras Biblias al Evangelio de Mateo, el primer Evangelio del Nuevo Testamento, en el capítulo 28, versículo 16 al 20. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Y les pido, por favor, en reverencia a las Sagradas Escrituras, si podemos ponernos todos de pie para leer juntos el texto. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos, hermanos. Amado Padre, Dios del cielo, vivo y verdadero, queremos conocer el corazón de nuestro Señor Jesucristo en su gran autoridad, en su gran comisión y en lo que para sus ovejas, para su pueblo, es nuestra gran consolación. Que Él está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Bendice tu palabra. Habla, oh Dios, muestra a Cristo en su hermosura. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En vista de lo que nuestro querido hermano Will ha predicado sobre la primera sesión, la supremacía, la autoridad de Dios en la creación, tenemos un Dios que no necesita pedir permiso. Will enseñó que Dios decretó y Dios hizo todas las cosas para proclamar y mostrar su autoridad. Después, vimos con nuestro hermano y pastor Roberto Sánchez la autoridad de Dios en la vida del creyente, cómo Dios domina todo y gobierna sus hijos a través de su palabra. Después, vimos a través de nuestro hermano Rafael Alcántara y Nicolás Tranchini cómo Dios puede llevar a cabo el control de un matrimonio y el control de unos hijos con sus padres. Y hemos visto diferentes, por así decirlo, ángulos de la misma verdad por nuestros hermanos. Y eso nos enseña algo, que todos estamos hablando del mismo Dios verdadero, que estamos apuntando a la única autoridad sobre toda autoridad. Pero nuestra pregunta ahora es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos después? ¿Qué hacemos con estas verdades en nuestras vidas? Y yo tengo en nuestro texto 3 puntos que me gustaría que cada uno de nosotros aplicara a su corazón y se apropie de ellos. En el versículo 18 hablaremos de la base, hablaremos de la autoridad de Jesús, es decir, Él tiene toda autoridad. Después hablaremos en el versículo 19 del alcance. Todas las naciones serán alcanzadas por Él, con su base que es la autoridad. Y el punto número 3 y el último será el versículo 20. Todos los días hasta el fin del mundo, la certeza. Él llevará a cabo lo que nos ha enseñado. Es una certeza, es ciertísimo. Porque Él que prometió edificar su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían contra Él, Él tendría y tiene la autoridad para poder hacer temblar al infierno mismo y darle un consuelo y certeza a su pueblo al mismo tiempo.
Ese es nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a ver nuestro primer punto, versículo 18. Comienza diciendo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quién se ha acercado Jesús? A sus discípulos. Miren el contexto, versículos 16 y 17. Pero los 11, porque ya no estaba Judas Iscariote, él se había apartado y había muerto. Pero aquí quedan 11 discípulos que se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esto es muy interesante, hermanos. 3 años con el Señor Jesucristo. 3 años con aquel que tiene toda autoridad. Y aún así, sus torpes discípulos le adoraron y al mismo tiempo, dice el texto, algunos de ellos dudaban. Entonces, las palabras que vamos a ver no es la gran imposición de autoridad de Jesús a sus 11 discípulos. Es una actitud pastoral del buen pastor a sus discípulos para restaurarlos y ponerlos en una posición de confianza. Hay una base para que ellos puedan sentirse no tan solo apoyados o respaldados, pero animados de la hermosura del buen pastor que les va a decir esto. Aunque dudes, mira lo que te diré, versículo 18. Y se acercó y les habló diciendo, yo sé que no podemos añadirle a las Sagradas Escrituras palabras, porque si le agregas o le quitas, todas las maldiciones caerán sobre ti. Pero me encantaría que el texto dijera, y Jesús se acercó y les habló al corazón diciendo. Y ahí podríamos recordar el himno, oí la voz del Salvador. Y ellos, los apóstoles, teniendo a su maestro, que sabiendo él la duda de ellos, la incredulidad de ellos, los afirma con la base de lo que será la gran autoridad. Mi primer punto. Él le dice lo siguiente, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Nuestro hermano Martín, como bien usó este versículo para su mensaje, él dice lo siguiente, la autoridad a la que se refiere la palabra potestad es sinónimo de autoridad. Es decir, él tiene dominio y control sin necesidad de pedirle permiso a ángeles, sin necesidad de cuestionarse él mismo con alguna otra criatura. ¿Puedo hacer esto? No, él tiene una autoridad que tan solo él puede, con una palabra, cambiar tu vida entera, cambiar el rumbo de la humanidad, introducirse y decir, a mí se somete toda criatura en los cielos y en la tierra. Este es el punto del apóstol Mateo para poderle animar a los discípulos, registrando las palabras de Jesús. Pero ¿a qué tipo de autoridad se refiere? Will, muy bien dicho, él dijo que en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, dice lo siguiente, vayan conmigo, Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte. Estas palabras son escritas por el apóstol Mateo con una manera intencional. Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Mateo capítulo 7, leeremos los versículos finales del 24 al 29. Este es el contexto. Jesús está haciendo una comparación entre los que son cabritos, los que son ovejas, los que son un buen árbol, un mal árbol, los que están en la roca que es Cristo y los que están en la arena. Y después concluye versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, sus palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la... Descendieron lluvias y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, faltó el no, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí es donde yo voy a tomar un gran punto de referencia. Escribas fariseos hablando las mismas verdades, pero teniendo diferente impacto porque no están llegando al corazón.
No están haciendo que verdaderamente la voz de Dios sea puesta de manifiesto y toque el corazón y las fibras de nosotros para ser cambiados. ¿Qué tiene que ver el primer punto con toda autoridad? Gracias a nuestro hermano Martín que dijo la diferencia. Dios ha tenido la autoridad desde la eternidad hasta la eternidad, Salmo 90. Pero hubo un momento, y aquí es donde yo quiero hacer un trabajo de poderlos poner en perspectiva. La gran comisión de Mateo 28, que es muy conocida, no comienza en Mateo 28. Hay un plan de Dios que Él quiso desarrollar para expandir su mensaje de salvación desde el principio. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 29. Él dice lo siguiente, Moisés, que Dios creó a Adán y a Eva, al hombre y a su mujer, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y como decía Rafael también, solo hay dos biológicamente géneros, hombre, mujer, varón y hembra. Y no vamos a entrar en ese asunto porque no corresponde a esta ponencia. Pero el punto es de que Dios le ordena a Adán, fructificaos, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. En otras palabras, la autoridad de Dios está siendo puesta en manos de su corregente, Adán. Entonces Adán delante de Dios dice, yo tengo que llenar todo el huerto del Edén con la imagen de Dios en la tierra, pero ¿qué pasa? Sabemos, Génesis capítulo 3, la serpiente entra en el huerto, tienta a Eva, arruina este plan, invierte los roles y desde entonces todos los matrimonios, todas las familias se ven con este problema que se ha invertido lo que Dios diseñó desde el principio. El plan de Dios poblar toda la tierra, no tan solo el huerto del Edén en un espacio ahí pequeño, toda la tierra llena de los hijos de Adán que reflejan que son hijos de Dios con la imagen de Dios para la gloria de Dios, se pierde en el huerto del Edén. Entonces Dios en Génesis 3:15 promete un hijo de Adán y Eva que vendría a restaurar esta imagen de Dios, el pueblo de Dios, para que lleguemos a ser ya no más hijos del diablo, sino adoptados una vez a la familia de Dios. Eso es lo que vemos después, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y en ti, en tu simiente, bendecirás a todas las naciones, todas las familias de la tierra. ¿Pueden ver eso? En la gran comisión Jesús quiere alcanzar todas las naciones. Pero para que eso pueda llegar, los apóstoles, los 11, tienen que entender algo. ¿Cómo podremos hacerlo? Jesús les da el fundamento, la base, porque yo tengo toda autoridad. Adán la perdió en el huerto del Edén. Pareciera que el diablo se pone en un equipo, un campamento. Adán ahora ha sido expulsado de la presencia de Dios. El diablo, como una serpiente astuta, va pasando por todo lo que ha sido el diluvio, llega hasta la torre de Babel, llega con Abraham y con Lot, está Sodoma y Gomorra, y todo se viene abajo, todo el plan que en un principio era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Y vio Jehová Dios todo lo que había hecho, ¿y qué dice? He aquí que era bueno en gran manera. Bueno, ahora parece que todo está siendo malo en gran manera. Hasta que después, volviendo ya de Abraham, llegamos a David, cuando Dios le pide que él, y solo él, de su descendencia, vendría un hijo de David, que reinaría y conquistaría a las naciones para someterlas al reinado de Dios, a la autoridad de Dios, y morarían con Dios, adorando al Dios vivo y verdadero. Y para hacer la historia larga, corta, Rafael Alcántara, uno de los que me ha animado mucho a poder ver esto desde un ángulo que, hermanos, es tan bueno, tan lindo poder apreciar las perlas en las Escrituras. La forma en la que la Biblia y los profetas escriben no es para deprimirnos a nosotros. Él ha estudiado gran parte de los profetas menores y a veces son muy difíciles. Y yo les digo, por favor, hermana Mari Carmen, abra la Biblia en Abdías. Y aquí, hermanita, por favor, en Miqueas. Y allí en medio, Víctor, por favor, en Nahum.
se tardaría en un tiempo en encontrar, a ver, referencias, Nehemías, Nahum. Es difícil. Bueno, los que ya son jóvenes, con el celular, rápido, rápido, levantan la mano, quieren participar. ¿De qué es el mensaje de los profetas? Recordar al pueblo que Dios no ha olvidado, que va a restaurar el huerto del Edén a través de un hijo y va a conquistar todas las naciones. Nuestro hermano Martín dijo, Salmo 2, besen al hijo antes que se enoje y ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies y los aplaste. Esta es la autoridad del hijo. Él no llegó a obtener la autoridad porque era Dios solamente, la tenía. Miren lo que dice Joel Vicky sobre esto, acerca de la autoridad de Jesucristo. Cito sobre el comentario de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Cristo ya había demostrado su autoridad en su enseñanza, milagros, perdón de pecados y expulsión de demonios. Como Hijo de Dios, Cristo siempre ha compartido la misma omnipotencia que el Padre para gobernar sobre la creación. Sin embargo, como mediador, Dios hecho hombre, obedeció fielmente al Padre hasta la muerte. Cristo él mismo dice, entró en un nuevo estado de exaltación tras su resurrección de entre los muertos. Él es el Dios hombre glorificado y recibió autoridad sobre todos los seres terrenales y celestiales con el fin de sujetar todo y aplicar la salvación a los escogidos de toda nación. Fin de la cita. Esto es importante, hermanos, porque si es verdad que como Hijo eterno de Dios tiene toda autoridad de hacer 1000 mundos y hacer lo que Él quiera con 1000 mundos, y de hecho el autor de Hebreos dice que Dios el Padre creó todo el universo para dárselo a su Hijo, le pertenece a Él. Pero cuando Dios introduce a su Hijo en el vientre de la Virgen María, en ese momento Jesús toma una nueva naturaleza, no deja la que tenía, sino toma una nueva, plenamente Dios, plenamente hombre. Y desde ese momento es todo lo que ha sido el tiempo de espera desde el huerto del Edén hasta la encarnación está en suspenso. ¿Es este el Hijo que habría de venir? Por eso los evangelios narran a Satanás tratando de hacer una matanza de los niños por si acaso es él, para quitar del programa al que puede aplastar la cabeza de la serpiente. Y entonces es por eso que Satanás va y lo tienta para que pueda él caer y pecar y no poder tener toda autoridad como el representante de Dios en la tierra. Entonces es por eso y solo por eso que Jesús vence diciendo en cada tentación, escrito está, para que él pueda como un hombre después obtener fielmente la victoria. Y el evangelista Mateo, que es donde nos encontramos, va a decirnos después tres pistas en su libro que te van a dejar asombrado de cómo él estructuró su evangelio. Tenemos 28 capítulos, Evangelio de Mateo. En el capítulo 1 se encuentra el nacimiento de Jesús y hay un título que le ponen a su nacimiento, ¿recuerdan? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y en el capítulo 18, versículo 20, Jesús les dice a sus discípulos que en medio de la disciplina de la iglesia, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ¿en dónde? En medio de ellos. Y después en Mateo, miren aquí, Mateo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros. Es como si él dijera, Emmanuel, aquí, no va a permanecer solo en el pesebre, no va a estar solo en la iglesia primitiva, él va a estar aquí también con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la autoridad, según Marcos capítulos 5 y 6, Jesús la demostró no tan solo en la enseñanza del Sermón del Monte, Él la demostró en la forma en la que perdonó pecados, en la forma en la que liberó a los demonios de cuerpos de los que estaban endemoniados y pudo dar salvación a las personas. Autoridad porque Él puede tener con la palabra de su poder
la intención de, con una autoridad, someter a Satanás, liberarte del reino de las tinieblas y trasladarte al reino de la luz. Él tiene toda autoridad. Y la autoridad ha convencido a los apóstoles entonces, y parece que han entendido el primer punto de nuestro Señor. Dicen, ok, ahora entendemos la base, Alex. O bueno, al Señor Jesucristo. ¿Qué más? ¿Qué debemos hacer ahora? Versículo 19, segundo punto, el alcance, toda nación. Versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si ven ahí, en el versículo 18, el autor dice toda autoridad o toda potestad, pero en el versículo 19 él dice a todas las naciones. ¿Ven el paralelo? Toda autoridad, después todas las naciones y al final él va a decir todos los días. Esa palabra todo es intencional para que los discípulos no tengan opción. No es que solo se van a quedar en Jerusalén. No es que solo pueden llegar a otra ciudad vecina, Judea. No es que quizás para hacer mucho pueden llegar a Samaria. No, Jesús quiere desde Jerusalén comience la gran comisión explicando a todos, no importa si nos vamos a meter en problemas con los soldados romanos, el César no es el Señor, hay uno que tiene autoridad superior al César y vamos a proclamar con autoridad y de nuevo que hay uno que vive de entre los muertos y Él es el Señor Jesucristo. Y vamos a proclamar su venida, su muerte, su ministerio, perfecto fue todo Él. En sus palabras sin engaño, en su mirada tierna conquistaba a todos. Él tenía tal celo por Dios que podías verlo. Él cumplía esa primera pregunta del Catecismo Mayor de Westminster. Él glorificaba a Dios y disfrutaba a Dios por siempre, todos los días. En él no había ninguna duda. Él estaba envuelto en un amor íntimo con su Padre, que todo lo que hizo, lo hizo para que los apóstoles supieran: ustedes nunca serán mayores que su maestro, pero qué privilegio ser como el maestro, como él. Por eso, acompáñanos en el libro de los Hechos para ver cómo es que los apóstoles llegan a entender este segundo punto, todas las naciones. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 8. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 8. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles o a los 11 que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6, entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? Aquí está nuestro segundo punto de la gran comisión, el alcance. Jesús les da instrucciones claras en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Biblia nunca se contradice, siempre se complementa. Y nosotros tenemos la tarea de interpretar la Biblia escritura con escritura. Esa es la manera más fácil cuando uno no tiene tantos recursos, poder tener la Biblia
Y la Biblia habla y te dice en otra parte de la Biblia más claridad. ¿Saben qué es lo que está pasando aquí? Que la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos no es una gran recomendación, es una orden. Ahora que Él tiene autoridad en los cielos y en la tierra como el mediador, los ángeles le obedecen, los reyes de la tierra deberían temblar, pero a sus pequeños 11 discípulos los va a pastorear. Les va a decir, les voy a dar una encomienda. Es un mandamiento, no es una recomendación. Y quiero que tú te prepares tan fielmente como puedas para que en tu contexto local, para algunos de nosotros rápido trasladamos la Biblia y decimos nuestra Jerusalén, nuestra familia, nuestra Judea, pues los vecinos, nuestra Samaria, quizás los que están del otro lado del charco, como Will siempre dice en sus videos. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? Lo que les decía, la Biblia interpreta la Biblia. Mateo 28 nos explica después el autor, Lucas, en Hechos, que sí comenzaron en Jerusalén. ¿Pero qué creen? Se quedaron muy cómodos ahí en Jerusalén un ratito. Dijeron, las cosas van bien. Ya hay 120 reunidos aquí. Está el día de Pentecostés y las cosas están pasando de maravilla. Si el Señor Jesús supiera que está pasando todo un avivamiento aquí, 120, éramos 11, ahora hay 120. Hagamos fiesta, quedémonos aquí. Traigan el pescado y el pan que le encantaba a nuestro Señor Jesucristo y estemos todos juntos. Pero Jesús sabiamente manda una persecución. Dios nunca va a querer que nos quedemos en la Jerusalén ahí. Quiere que veamos fuera, no tan solo adentro. Empezamos dentro, ellos empezaron bien. El Espíritu vino y ellos proclamaron con poder el mensaje del Evangelio. Eso es el mensaje central de la Gran Comisión. De hecho, es la exclusividad de la Gran Comisión. Que se proclame a Cristo en toda su belleza, en toda su dulzura, Él como creador eterno con el Padre, Él como el sustentador de todo con la palabra de su poder, Él como la luz del mundo, porque Él vino al mundo y los hombres fueron alumbrados por Él, Él como el agua viva, que cuando lo pruebas ya no tienes sed jamás, aunque aquí hace demasiada calor y esta agua no satisface, Cristo sí puede satisfacer tu sed. Él es agua viva y torrentes de agua viva, aunque estés sudando, tú puedes disfrutarlo. Él es Cristo nuestro Señor y Él es la persona que empezó a impactar a estos 11, se convirtieron en 120 y vino una persecución. Se escucha de un tal joven, Saulo de Tarso, que está persiguiendo a otros jóvenes, entre ellos uno llamado Esteban, y lo mata, lo apedrean. Y se empieza a expandir la gran comisión de manera literal y real. Will hablaba de la hermenéutica literal, histórico, gramatical, que eso pasó, lo que está escrito en la Biblia pasó, no fue alguien que se lo inventó. Esto pasó, ¿y qué tiene de relevancia con nosotros, con nuestro punto? Número 1, nuestro Señor Jesucristo tiene toda autoridad. Número 2, Él quiere alcanzar a todas las naciones. La relevancia es de que el libro de los Hechos termina en el capítulo 28. Ahora no me voy a meter en asuntos de numerología bíblica ni nada de eso, no crean que voy a hacer eso. Pero hay un ministerio que me llama la atención que se llama Acts 29. Hechos 29. Ahora, no es que me hayan pedido que los recomiende, simplemente se me hace interesante la idea que ellos han pescado. Y es que el libro de los Hechos no ha concluido. Los apóstoles bien hicieron en pasar por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último que ellos alcanzaron en toda la tierra. Después en el libro de Romanos, el apóstol Pablo mismo dijo, oh, queridos hermanos, yo anhelo ir a España. Imagínense lo que él hubiera escuchado de esta conferencia, hubiera dicho, sí, por favor, hagan conferencias en España. Yo quiero ir ahí, yo quiero estar con ellos, que la expansión del reino de Dios y de la proclamación del mensaje de nuestro Señor, bendito Jesucristo, sea conocido. No importa qué tan duros sean las personas allá afuera, no importa si no tenemos tantos recursos, no importa cómo nosotros suframos por Él, Él es digno de que sea proclamado, digno de que sea puesto tan en
alto, que su fama trascienda lo que pasa en todos los gobiernos, en toda la inmoralidad de este mundo. Hermanos, eso no puede frenar el impacto que tiene el mensaje del Evangelio y lo que hace el Espíritu de Dios con un solo que se convierta al Señor. El infierno se sorprende, se molesta, se enciende, porque sabe de las realidades eternas que no son en este mundo comparables con lo que va a pasar en la vida venidera. Reaccionemos a verlo a Él, como Él se presentó a estos 11. Entonces los 11 pasaron de obedecer a nuestro Señor Jesucristo de manera histórico, literal, gramatical, en todas las palabras. Bien hicieron. Ellos tenían que enseñar el bautismo. Yo hablaba con un hermano acerca de dónde viene él, la iglesia en la que él está, y les digo algo, hermanos, a través de la historia de la iglesia, temas sobre el bautismo pueden diferirse. Entonces algunos dirían, no, es que la gran comisión, mira, lo que Jesús está enseñando, lean conmigo el texto 19, versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y agregan eso del bautismo como si fuera el primer mandamiento. Por lo tanto, muchas personas cuando quieren dar su testimonio de fe o de salvación dicen, yo me bauticé. Ahí dice que me tenían que bautizar y si yo me bautizo, entonces, ¿qué? Soy un discípulo, pero está mal el orden. Miren el versículo 19 una vez más. Por tanto, la Reina Valera 1960 dice, id, como si fuera un mandamiento. Pero el mandamiento se encuentra después. El mandamiento principal es haced discípulos. Yendo, hagan discípulos de Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último de la tierra. Yendo. No es la orden id. Jesús asume que vas a ir. Quizás con tu familia, después con tus vecinos y después en tu trabajo. Él asume que como discípulo, tú ya entendiendo lo que significa la autoridad de Cristo para ti, tú ya vas a ir. Pero lo que Él te ordena, que es el mandamiento, es haz discípulos. Hazlos discípulos. ¿Y cómo es eso, Señor? Bueno, entiende qué significa el bautismo, pero no vas a decirle a una persona allá afuera, mira, yo quiero hacerte a ti un discípulo de Jesús, ¿te puedo bautizar? Así no es como se comienza. Y yo sé que algunos de ustedes tienen más años que yo en la iglesia y van a decir, claro, así no se comienza. El evangelismo se comienza entonces, ¿de qué manera? Bueno, tú le tienes que decir las malas noticias a la persona, en qué condición se encuentra. Y después las buenas noticias, el evangelio. Y después de que se arrepiente, porque tú le tienes que decir, mira, en vista de que te he dicho tu condición espiritual, en vista de que te he hablado acerca de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, su vida, su muerte, su sepultura y resurrección, ahora mi responsabilidad es decirte, arrepiéntete de tus pecados y ten una reconciliación con Dios, confiando en los beneficios que Él ha hecho por ti. Y en vista de eso, si se arrepiente y cree, puede ser bautizado. Esa es la enseñanza. Aquí nuestro Señor nos da un destello de la Trinidad también, en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, plural, que para muchos de ustedes ya creo que están muy familiarizados. Versículo 20 y nuestro tercer punto. Versículo 20. Jesús continúa diciéndole, no tan solo haced discípulos, bautizándolos o explicándoles el Evangelio. Dice versículo 20, enseñándoles que guarden algunas cosas, no, todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí es lo que también nuestro hermano Will enfatizaba y también Pastor Roberto en su sesión. Todo el consejo de Dios tiene que ser enseñado a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, a las ovejas. Ahora, en la medida de lo posible que tú puedas enseñarle a otra persona, propóntelo, una sola, un joven, una jovencita, a uno solo. Dedicar tiempo de decir, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo abrir las escrituras contigo? ¿Alguna vez has leído alguna carta como la de Filemón, tan corta? ¿O Judas? ¿Alguna vez te lo han explicado? ¿Tú lo has leído? ¿Lo has entendido? Hacerle preguntas, tratarle de enseñar todo el consejo de Dios, pero empezando de poco en poco hasta llegar a mucho.
Dice el versículo 20, que guarden todas las cosas que os he mandado. Me gustaría que puedan considerar esto, hermanos. La forma en la que nosotros enseñamos puede ser por el ministerio de la enseñanza de la palabra, pero también por la forma en la que nosotros modelamos, vivimos. Si recuerdan cuando leímos Hechos capítulo 1, versículo 1, Lucas nos deja un dato en un orden muy interesante. Lucas dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y después a enseñar. Y desde el original es la misma forma de estructura. Jesús vivió todo lo que él iba a enseñar después, para que cuando alguien le dijera, ¿tú estás hablando acerca de este asunto? Jesús dijera, mira mi vida, yo viví todo antes, para que cuando enseñe se cumplan esas palabras de Mateo 7, él enseñó con toda autoridad. Recuerdo a Sugel Michelet en la conferencia Expositores, cuando él habló acerca de Jesucristo el inigualable, el príncipe de los predicadores, y él dijo lo siguiente, cuando todos se asombraron de que él tenía toda autoridad, Sugel dice, ¿saben por qué? Porque había credibilidad en su vida. Era tal la fidelidad de Jesús en su testimonio que nadie podía acusarlo, señalarle de algo. Todo armonizaba, todo cuadraba en él. Sus palabras simplemente eran el sello de lo que él ya había vivido. Eso es un reto muy grande, hermanos, pero no porque sea grande no podemos quererlo imitar. Con la ayuda del Espíritu Santo, poder tratar de que nuestros hechos armonicen con nuestras palabras y tengamos credibilidad para que nuestra enseñanza sea más eficaz. Sé que es difícil, por eso también existe el Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados, porque son muchos cuando no vivimos a la altura de nuestro llamado. El versículo 20, hemos visto ya nuestro primer punto, versículo 18, toda autoridad. Versículo 19, toda nación hasta los fines de la tierra. Hay mucho todavía por alcanzar, hermanos. Yo no les voy a pedir que ahora mismo hagamos maletas y vayamos a cualquier lugar, no. Yo quiero concluir con lo que yo sí quiero que aquí cada uno de los que estamos, para poner en un toque pastoral y de consuelo, de ánimo, este mensaje y esta conferencia. Porque puede ser mucho lo que se nos ha enseñado y gracias a Dios que las preguntas y respuestas nos van a ayudar a poner todo en un contexto de dudas que tengan, de aplicaciones. Pero hermanos, miren que Jesús también lo tomó en cuenta con sus 11, versículo 20. Lean conmigo el texto. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta parte, hermanos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben lo que significó para los apóstoles? Significó lo siguiente, que en su mente, que estaba saturada con el Antiguo Testamento, es como si hubiera pasado en un momento algo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué pasó con Moisés cuando Dios le pidió que hiciera una gran tarea y él no podía? Si tu presencia no viene conmigo, yo no voy a ir con ese pueblo. Yo no quiero hacer nada si tú no estás conmigo. Si tu presencia, es que tu presencia lo es todo para mí. Muéstrame tu gloria, tu presencia. Eso es lo que hace que yo tenga la habilidad y capacidad de hacer cualquier cosa que tú me pidas. Pero si tu presencia no va conmigo, yo no quiero nada. Lo mismo pasa con cada uno de los autores en el Antiguo Testamento que describen las historias. Es la presencia de Dios lo que hace que todo cambie, lo que te dé la certeza, la confianza. En mi bosquejo simple de 3 puntos les dije la base, la autoridad, el alcance, todas las naciones. Pero el punto número 3 es la certeza. Él está contigo todos los días hasta el fin. Todos los días hasta el fin. ¿Y cómo esto se cumple en tu vida y en la mía? Bueno, yo no tengo que explicar una vez más qué significa Emmanuel, Dios con nosotros,
De hecho, cuando se aproxima diciembre, muchos usamos esos versículos. Emanuel, pondrán su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero ponte a pensar en algo, hermana, hermano. Llevas tanto en el ministerio, llevas tanto en la vida cristiana y a veces parece como si Él no estuviera ahí. Pareciera distante, pareciera difícil creer que otros pueden tener tanto de su presencia y del impacto y el fruto de ministerios, pero nuestra iglesia, nuestra familia, nuestra vida en mi propia devoción, pareciera que no está aquí. ¿Qué ha pasado? Es que andamos por fe y no por ver. El consuelo de ellos es que Pedro lo captó bien. ¿Recuerdan cuando Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto? Pedro sabía que el príncipe de los pastores estaba con él, aun cuando Pedro lo había negado 3 veces. Pablo sabía que Jesucristo estaba con él, aun cuando estaba en un calabozo, cuando estaba prisionero. Yo no sé en qué situación tú te encuentras. Yo no quiero proclamar la gran comisión con toda autoridad, imponer la gran comisión. Yo quiero alentarlos a ustedes a que reafirmen la certeza que tenemos, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y que las cosas pequeñas que vemos aquí, que no son tan grandes, impactantes para muchos allá afuera, ¿qué importa? Pastor Roberto Sánchez dijo, la audiencia principal, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo. Él aquí es mejor que Donald Trump, Obama, si llegan a venir a España. Es mejor que Antonio Banderas y su museo. Jesucristo, en este pequeño lugar, hace la diferencia. Y fíjense, Él está con los apóstoles en Jerusalén, aún en la persecución. Él estuvo con Pablo aún cuando lo mataron. Él le dijo a cada uno de sus discípulos, yo te garantizo algo, no tan solo en la vida voy a estar contigo, pero en la muerte, porque la muerte no nos separará del amor de Cristo. Por último, hermanos, me gustaría solo leer algo que fue de mucho ánimo y estímulo para mí. Cómo otros en la historia de la iglesia, entendiendo estos versículos, vivieron sus vidas. Uno de los profesores de teología histórica en el seminario de Master Seminary. Y él comienza diciendo, considera la siguiente cadena de personas que entendieron la gran comisión. John Eliot, 1604-1690, uno de los colonizadores puritanos en los Estados Unidos, comenzó la evangelización de los indígenas norteamericanos. Conocido como el apóstol a los indios, tradujo la Biblia a la lengua materna de los indígenas y ayudó a establecer iglesias en el territorio de hoy, que es los Estados Unidos. Provocó un avivamiento misionero que las iglesias de América recibieron. Después, el espíritu misionero de Jim inspiró a hombres como David Brainerd en 1678 y 1747, asimilado él, David Brainerd, a dedicar su vida entregándose, aunque le costara que en una pequeña edad de 24 años a 29 él muriera. Dice, aunque Brainerd murió cuando tenía tan solo 29 años de edad, su amigo Jonathan Edwards quedó tan impresionado por la pasión de este joven que editó el diario de Brainerd y lo publicó. Años más tarde, Edwards trabajaría como misionero a los indios norteamericanos, al igual que Eliot y Brainerd. 1785, un zapatero inglés llamado William Carey dice, él leyó una copia del diario de David Brainerd, el mismo que había editado Jonathan Edwards. El libro tuvo tal impacto, profundidad en el pensamiento de Carey, que encendido con la misma pasión su corazón por llevar el evangelio a la India, él fue al campo misionero y él fue lo que es conocido como el movimiento a las misiones modernas. 1802, un predicador británico llamado Charles Simeon, él mismo,
hablaba de lo bien que William, es decir, su antecesor, estaba haciendo en la India. Al escuchar uno de sus sermones de ese joven sentado en medio de la congregación, llega otro joven llamado Henry Martyn, otro que en la historia de la iglesia ha impactado por la Gran Comisión. Se propuso ir también a la India. Parece que todos querían ir a la India, nadie quería venir a España. Después concluye y dice, aunque Martin murió siendo aún joven, sus escritos tuvieron tal impacto y su biografía que cantidades de iglesias los traducían. Después, pasando más adelante, porque voy a resumir el tiempo, este mismo libro fue puesto en las manos de un hombre llamado George Mueller, un hombre de oración, y otro hombre, James Hudson Taylor, otro hombre. Ambos atribuyeron gran parte de su pensar acerca de las misiones en este mismo tiempo. Y después, para poderlo hacer todavía más corto, llegamos a el testimonio de Hudson Taylor, que también fue particularmente influyente en la vida de misioneros posteriores como la mujer Amy Carmichael y Eric Liddell. Jim Elliot, que fue misionero en Ecuador. Hermanos, cuando nosotros vemos esto, concluyo las mismas palabras que el doctor Nathan Busenitz. Mi deseo es presentarles la secuencia de personas que fueron impactadas por la Gran Comisión y el impacto de nuestro Señor Jesucristo para poder ir a todas las naciones, no porque se nos imponga a la fuerza algo que no queremos, sino porque es un privilegio proclamar a aquel que amamos aunque no lo vemos. Él es nuestro Señor. Y Él dice, espero que este deseo contagioso al salir de esta conferencia, esto ya lo edité yo, eso es lo que yo tengo aquí, tú puedas tener, que cuando veas una persona allá afuera, yo sé que no es tan fácil, pero recuerda, si esto ha impactado tu vida, no pierdas el privilegio y la oportunidad. Proclama la autoridad de Cristo sobre todo. Oremos. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú, Señor. Toda nuestra vida queremos exaltar las maravillas de tu amor, de tu redención. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesucristo que hizo esto, por torpes discípulos como los 11 y por nosotros que aún seguimos siendo patéticos, lentos, torpes y podemos tener tantas diferencias, Señor. Pero te pido, amado Padre, que el gran consuelo de que Él está todos los días hasta el fin del mundo con nosotros, así como Él estuvo con cada uno de ellos, lo recordemos hoy y cada día, Señor, cantando como el salmista, alaba alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él está con nosotros, Él está todos los días hasta el fin del mundo. Él perdonó todas nuestras iniquidades, Él nos corona de favores y bondades. Por causa de Él es que nosotros vivimos y por causa de Él es que si morimos, para Él morimos. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.